La doctora Beth Singler, y desde ahora lo voy a llamar la doctora Singler, es una especialista británica en el tema de el impacto cultural, humano y religioso de el transhumanismo. Y explico brevemente qué cosa es el transhumanismo. Es esta corriente de pensamiento que considera que el desarrollo de la informática, ¿no?, de los ordenadores, del poder de cómputo, es tal y lo ve con tanto optimismo que esperan que finalmente la inteligencia artificial pueda superar la inteligencia humana, ¿no? Y que este momento de superación en que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana y sea más capaz y más potente que la inteligencia humana y pueda pronosticar mejor las cosas y pueda abstraer mejor que el ser humano, va a ser el momento más grande para la humanidad, porque va a forzar a una era que va a estar más allá de la humanidad y que va a ser mejor. Y por eso el nombre de transhumanismo, ¿no? De haber pasado la barrera del humanismo hacia un futuro posthumano, transhumano, por encima de lo humano. Y es interesante porque esta doctora Beth Singler participa de prácticamente todos los congresos, los grandes congresos y los grandes eventos de inteligencia artificial que se producen en el mundo. Y obviamente estos congresos de inteligencia artificial reúne a la gran mayoría de científicos y esta gran mayoría de científicos son personas que Beth Singler nota que se caracterizan por dos cosas muy curiosas, y ha escrito un largo artículo en una revista de análisis, un largo artículo sobre este argumento, ¿no? Cómo los grandes promotores científicos y filosóficos de la inteligencia artificial y del transhumanismo son, número uno, marcadamente antiteos, es decir, no solamente ateos, sino que profundamente movidos en contra de la religión. En segundo lugar, marcadamente bíblicos y religiosos en su lenguaje y sus argumentos. Esto parecerá una contradicción, pero no, en el fondo, creen en la inteligencia artificial como se cree en una religión. Creen en el transhumanismo no como una filosofía, sino literalmente como una religión. Singler, en su artículo, narra este episodio en un congreso de inteligencia artificial en Nueva York, ¿no? Se presentó ella a un científico informático de pelo gris, dice ella, diciendo: mucho gusto, yo soy una investigadora del Instituto Faraday para la Ciencia y la Religión de la Universidad de Cambridge. Es un instituto muy prestigioso de esta famosa universidad británica, Cambridge, ¿no? Y, repito, se presentó: soy una investigadora del Instituto Faraday para la Ciencia y la Religión de la Universidad de Cambridge. Y el tipo la miró enojado y le dijo: esas dos cosas no van juntas. O sea, Instituto para la Ciencia y la Religión. Él le dijo: esas cosas no van juntas, ¿no? Entonces, Singler, la doctora Singler, escribe la reacción religiosa hacia la inteligencia artificial era tan relevante como la respuesta religiosa a la energía renovable, dijo él. O sea, este
Este filósofo le dijo: la reacción de la religión a la inteligencia artificial es tan relevante como la reacción religiosa a la energía renovable. Es decir, no importa para nada. Esto es lo que le dijo el profesor según cuenta Singler. No, acá la religión no tiene nada que ver. Singler escribe, sin embargo: la cosa curiosa, la cito textualmente, acerca de el anticlericalismo y antiteísmo de la comunidad de inteligencia artificial, es que el lenguaje religioso corre salvajemente entre sus rangos y es la manera como los medios de comunicación en general informan sobre la inteligencia artificial. Por ejemplo, dice ella, se habla de oráculos de la inteligencia artificial, se habla de evangelistas o evangélicos de la inteligencia artificial, a los grandes promotores, y además de un uso frecuente de los términos ángeles, dioses, demonios, apocalipsis, fin del mundo, ¿no? Y la expectativa que ellos tienen frente a la singularidad, que es el término que utilizan para referirse a este momento que ellos están esperando, este momento supremo que están esperando con ansiedad, en que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana y en consecuencia que la máquina derrote al ser humano. Entonces ese va a ser el momento supremo y lo esperan como una especie de apocalipsis y de génesis al mismo tiempo. De apocalipsis porque va a ser el fin de un mundo y de génesis porque va a ser el inicio del otro. Y utilizan los términos apocalipsis y génesis. Alguno por ahí estará pensando: pero Alejandro, eso ya pasó cuando Deep Blue, el ordenador de IBM, le ganó a Garry Kasparov en ajedrez. No. Acá no estamos hablando de la singularidad, es decir, el momento en que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana. No es el momento donde la supere en un proceso aislado, como es jugar ajedrez y anticiparse a las jugadas de ajedrez. Es cuando lo supere en todo. Una computadora, ¿no? Deep Blue, por ejemplo, o la computadora actual, la mayor procesamiento, la computadora de IBM, que es la más adelantada, no es capaz todavía de aprender por sí misma, solo lo hace de una forma muy limitada, no es capaz de aprender todo por sí misma y de enseñarse a sí misma tareas abstractas, es decir, se enseña a sí misma tareas prácticas, procesamientos, procesos, pero no se enseña a sí misma filosofía, arte, no se enseña a sí misma la capacidad de abstraer. Entonces, ellos están esperando una inteligencia artificial que sea capaz de enseñarse a sí misma todo, absolutamente todo, y que en consecuencia sea capaz de escribir mejor literatura que cualquier ser humano, sea capaz de expresar mejor música que cualquier ser humano, sea capaz de inventar mejor arte que cualquier ser humano. Y obviamente los grandes difusores de esta inteligencia artificial y del transhumanismo consideran que hay una cosa que no debe estar presente para nada en esta inteligencia artificial que va a superar la inteligencia humana, y es cualquier rastro de religión. No debe haber ninguna religión. ¿Qué religión le vamos a enseñar? Es una religión totalmente arbitraria. Enseñar alguna religión, no hay ninguna relación entre religión y ciencia, como le dijo este hombre, este desarrollador científico informático, a la doctora Singler en el Congreso de Inteligencia Artificial en Nueva York, ¿no? Y ella dice simplemente: es curioso que las características divinas de esta singularidad que están esperando es en realidad una fuga de la carne
y de este mundo limitado un momento de transfiguración del fin de los tiempos que tiene sus profetas y que va a tener también un lugar de perdición, todos aquellos que se resistan a la fuerza de la inteligencia artificial, que va a ser su propio infierno. Entonces, ella señala todas estas curiosidades, ¿no? El fanatismo antirreligioso y el lenguaje sorprendentemente religioso, donde utilizan lenguaje teológico para referirse a este evento de la singularidad cuando la inteligencia artificial supere en todo a la inteligencia humana, donde la máquina supere al ser humano en su totalidad, y donde va a ser más poderosa porque nosotros podremos subir nuestras mentes a un ordenador, todo nuestro cerebro a un ordenador, y vivir para siempre. Esto es lo que piensan ellos, completamente desprendidos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo morirá, pero nuestra mente quedará, todo nuestro ser, nuestro espíritu quedará plasmado dentro de una máquina y podrá desarrollarse gracias a la inteligencia artificial y alcanzar niveles de conocimiento que este cuerpo y este cerebro limitados físicamente jamás permitirían. Ese es el sueño loco de esta visión transhumanista. La doctora Beth Singler dice algo muy interesante. Dice que este ateísmo es en el fondo un nuevo teísmo, solo que con un Dios diferente y con un lenguaje sorprendentemente religioso. Y cómo en el fondo, a pesar de la apertura a las innovaciones tecnológicas y la pasión por las innovaciones tecnológicas que existen en esta multitud de cultores de la inteligencia artificial y transhumanistas, no hay nada nuevo en su visión de la religión. Curiosamente, lo que han hecho es fundar un nuevo culto y una nueva religión. Una religión cuyo contenido en nada supera a la verdadera, que es la que nosotros practicamos. Que tengas un buen día.